Bien, a ver, vamos a retroceder. Acá hay dos textos, he copiado y he pegado uno encima del otro. Recuerden que cuando copian y pegan, por defecto se pegan en la misma posición. ¿Ok? Se pegan en la misma posición. Lo único que hago es bajar de tamaño y hacia abajo, ¿no? Estoy estirando hacia abajo. Este sería todo el lado contrario. Pero si quiero darle una especie de que atrás vendría una luz y esto estaría reflejando en el piso su sombra, pues no puede ser del mismo tamaño, tiene que ser un poco más pequeño. E incluso no puede ser recto, aunque en la vida real se pueda dar una sombra recta, pero en el gráfico ya no daría esa sensación. Entonces, voy a sesgar un poco. Voy a apagar, achicar un poco más. Y acá le puedo aplicar, por ejemplo, ¿verdad? La herramienta de eh, el degradé, ¿no? Ya, lo puedo aplicar, por ejemplo, de esa manera. Entonces, yo puedo dar incluso una especie de, tal vez puedo hacer acá un poco más detallista en el, recuerden, ¿no es cierto? Siempre hay que tener la idea, el diseño, cuanto más detallista va a salir un mejor trabajo. Ya, si acá le pondría todavía un fondo, tal vez me dé la mejor sensación de una sombra. Entonces, fíjense, yo puedo combinar todas estas cosas para poder realizar un diseño. Para todo no existe una herramienta, chicos. En Corel no existe para todo una herramienta. Si quiero hacer este tipo de diseño, no hay una herramienta específica u otro tipo de diseño. No hay una herramienta específica que lo haga todo el trabajo. No. Nosotros tenemos que ver, analizar, ponerle un poco de creatividad y ver de cómo lo realizo. ¿Ok? De cómo lo realizo. Entonces, en los textos puedo poner un color igual, el degradado que siempre hemos visto. ¿Ok? Voy a aplicarle por acá tal vez un rojo. Vamos a exagerar con los colores para que se pueda notar. Colores fuertes, totalmente. Ya, por ejemplo, de un amarillo a un rojo. Igual tengo los mismos tipos de degradado. Tengo el radial o lineal, ¿qué más? El elíptico, el cónico y el rectangular. Igual tengo rellenos también de patrón, de textura. Tengo los mismos eh, colores, digamos, las mismas formas de aplicar el color. ¿Ok? Igual, de la misma manera. Ya le puedo dar efectos tales de girado. También le puedo dar transparencia. Vamos a poner un fondo acá. A ver. Azul. Ya, entonces acá yo puedo dar transparencia, por ejemplo, ¿no? Habíamos visto que lo que era, ya, puedo dar transparencia, ¿no? Habíamos visto cuando han dibujado ustedes las caritas, esos emoticones que le conocen, cuando le damos especie de luces, sombras, hacíamos de que como si fuera una esfera, como si fuera plastificado el gráfico, ¿no? Lo mismo podemos hacer con el texto. Obviamente que llevaría mucho más trabajo porque un texto ya tiene varios caracteres, cada carácter lo tomaríamos como un gráfico. Obviamente que llevaría mucho más trabajo, pero sí, podríamos llegar a hacer un texto tal vez más trabajado si quiero un efecto de plástico, un efecto, algún tipo de efecto de esos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora, en cuanto a relleno, como cualquier gráfico, ¿ok? Como cualquier gráfico tienen que tomarlo, como si esto fuera un cuadrado, un rectángulo, igual, de la misma forma. Ahora lo que vamos a ver, y algo muy importante, es el contorno, ¿no? Es el contorno. Voy a copiar este texto. En cuanto al contorno, igual que un gráfico, igual que un rectángulo. Le puedo hacer anticlic, por ejemplo, en el amarillo, ya le puso ya le puso un borde amarillo, ¿no? Ya hago anticlic en el verde, ya tengo el verde.
Recuerden que acá también nos habilita la ventana de propiedades de texto. Entonces, acá le puedo decir, tenemos igual el tipo de, tenemos casi lo mismo de arriba, ¿no? Pero también tenemos acá el espacio, lo que hemos hecho con la herramienta forma, tenemos en darle valores más exactos, ¿ok? Dándole valores. Bueno, en cuanto al contorno, por ejemplo, acá ya le he puesto, bueno, color medio morado, borde verde. Puedo cambiarle el grosor del borde. Habíamos dicho que en la parte de- de abajo de la ventana acá en la parte de abajo de la ventana de Corel, teníamos lo que es el relleno y tenemos lo que es el contorno. ¿Ok? Está en la parte inferior, en la parte de abajo. Yo hago la opción contorno, me habilita la ventana de contornos, ¿no? Me habilita la ventana de contornos. Acá ya saben, pueden darle en diferentes medidas, milímetros, centímetros, metros, el color y el ancho, que por defecto se encuentra en muy fina. Pues vamos a cambiar eso. Voy a exagerar y le voy a poner 2 milímetros, ¿no? Porque está en milímetros. Wow, creo que es demasiado. 1 milímetro, mucho. Bueno, en mi caso, ¿no? Porque el texto está pequeño. Si hago el texto más grande, por ejemplo, a ver, y ahí voy a cambiar de dos colores muy, para que se pueda notar, digamos. En este caso, este texto tiene de tamaño 13, es un texto muy pequeñito, porque si yo amplío la hoja, fíjense que es un texto muy chiquitito, está ahí, ¿no? He hecho muy pequeñito el texto. Ya, bueno, esto ya lo vamos a borrar. Ya, nos vamos a quedar con este texto. Este texto, a ver, sí, a ver, le vamos a poner su descripción acá. Tiene de borde o contorno 0,8, creo que le puse. A ver, 0,5 milímetros. Este tiene de borde 0,5 milímetros. ¿Ok? Este texto mundo tiene, le he puesto 0,5 milímetros. ¿Ok? Ahora voy a duplicar uno abajo. Fíjense la opción que le voy a dar. A ver, le voy a dar a este 1 milímetro, le voy a poner. A este le voy a poner 1 milímetro. Le voy a poner mucho más grueso. 1 milímetro. Fíjense, el borde, el texto ya está desapareciendo. ¿Por qué? Le he puesto 1 milímetro. ¿Qué sucede cuando yo pongo borde? Hagamos de cuenta que el texto, a ver, el bordecito está, vamos a exagerar ya. Le voy a poner una línea encima. El texto más o menos está por acá. ¿Ya? Más o menos por ahí, el texto. ¿Qué quiere decir cuando yo le he puesto 0,5 milímetros? Quiere decir que este trayecto de acá hasta acá, bueno, me va a aceptar. Ya, esta distancia que hay acá, le voy a pintar de otro color ya. Esta distancia donde ven el color rojo, significa que hay 0,25 y 0,25 al otro lado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando le ponemos agrosol, por ejemplo, le ponemos 1, quiere decir que a este lado va a haber 1 y a este lado va a haber 1. Perdón, 0,5 y 0,5. Por eso, cuanto mayor le ponga el grosor de borde, sucede esto. En este caso de abajo ya también hay 0, a partir de la línea, hay 0,5 y 0,5 al otro lado, por eso suma 1 milímetro. Si le pongo todavía mucho más eso, le pongo el doble, es decir, 2,
significa que va a haber 1 milímetro a cada lado, por lo tanto, ya desaparece prácticamente el texto. ¿Ok? Va a desaparecer totalmente el texto. A ver. Por lo tanto, vamos a tener nosotros una opción. Fíjense, le voy a regresar esto a 1 milímetro. Voy a regresar a 1 milímetro. Y ahora se encuentra con 1 milímetro y el de arriba 0,5. Al de arriba le voy a volver también 1 milímetro. Al de arriba le voy a poner 1 milímetro. Es decir, va a ser lo mismo. 1. Ya. Pero le voy a poner ahora la característica de detrás de borde. ¿Qué quiere decir? Que a partir del borde, ahora cuando le dé 1 milímetro, el milímetro ya no va a estar acá, sino detrás del borde, solamente acá 1 milímetro. Por lo tanto, nunca va a afectar adentro. Le voy a dar esa característica. Detrás del relleno, perdón, ha sido la opción. Detrás del relleno. Vamos a activar esto. El detrás de relleno. Vamos a activar y le voy a poner aceptar. Y ahora fíjense. Detrás de relleno. Fíjense que ahora ya no. Es decir, que a partir de la línea, de esta línea, todo va a ser hacia afuera. ¿Ok? Todo va a ser hacia afuera. Hacia afuera va a ser todo. Ya no va a invadir dentro del texto, porque le he dicho que sea detrás del relleno. Entonces, fíjense, a este le voy a poner 2 milímetros ahora, al de arriba. Ya se juntó todo el texto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si al de abajo le pongo 2 milímetros? No afecta nada al texto. Sí, el borde sigue creciendo. ¿Ok? El borde sigue creciendo. A eso se refiere lo que es detrás de relleno. ¿Ok? Eso se refiere a lo que es detrás de relleno. Ahora, este texto era pequeñito. Fíjense ahora la diferencia que voy a realizar con la otra opción. La otra opción que tenemos es aplicar escala con objeto. Eso se refiere a que si agrandamos el texto también en forma proporcional se va a agrandar el borde. Eso lo voy a aplicar al segundo texto, al mundo 2. Mundo 2. Este parece tipo de letra de, ¿cómo se llama la película? Era de hielo, parece esto. Me parece el tipo de letra de Era de Hielo, me parece no sé, algo similar. Se me vino a la mente al ver ese tipo de letra, el logotipo de Era del Hielo, de la película. Ya, a ver, a este le voy a aplicar escala con objeto. Estoy activando aplicar escala con objeto y también detrás de relleno. Son cosas muy importantes. Aceptar. Hasta ahí no ha sucedido ningún cambio. ¿Dónde sucede el cambio? Cuando yo voy a agrandar. Fíjense, voy a agrandar estos dos textos al mismo tiempo. Fíjense cuál es la diferencia. Estoy agrandando los dos al mismo tiempo. Y voy a seguir agrandando, fíjense. ¿Qué diferencia están notando? En el borde. ¿Cuál es la diferencia? Que el primer texto, el primero, sigue manteniendo el grosor de 1 milímetro. Sigue. Por más que lo agrande, sigue manteniendo 1 milímetro. En cambio, el segundo ya no mantiene 1 milímetro, sino ha crecido, por ejemplo, en este caso ya mide 3 milímetros. Ya ha crecido 3 milímetros. Solo por aplicarle escalar con objeto, ¿no? Entonces, si vemos nosotros,
A eso se refiere lo que es aplicar escala con objeto. O sea, cuando lo agrande o lo achique totalmente, muy pequeñito, ya también reduce el borde. En cambio, este, si lo reduzco bien pequeñito, fíjense cómo son los dos de pequeñito. Este sigue manteniendo 1 milímetro. Este sigue manteniendo el milímetro de borde y este ya no. Me imagino que debe estar menos de 1 milímetro, ¿no? 0,33 milímetros. Entonces, a eso se refiere el escala. Ahora, tal vez por ahí alguien dice, entonces, ¿cuál es mejor utilizar? ¿Con escala o sin escala? Pues eso depende del diseño. Si quiero que yo el borde crezca de acuerdo al tamaño, porque ves un logotipo, tiene un borde, por ejemplo este, Mundo 2, y quiero agrandarlo, o voy a pensar agrandarlo en algún momento el borde, o perdón, el tamaño del objeto, se va a seguir manteniendo el borde, porque el borde es parte del logotipo. Pero si no, yo no deseo que siempre sea sí o sí 1 milímetro, entonces ahí le quitaré pues la opción de escala con objeto. Eso solo sucede cuando agrandamos, ¿no? El texto. De lo que ya estaba, del diseño original, lo agrandamos solo, achicamos. A eso se refiere lo que es escalar con objeto. ¿Okay? Eso en todo lo que es contorno. Y una opción más que vamos a ver en contorno, ¿ya? Que vamos a ver en contorno. Este lo voy a aplicar también, ya lo voy a borrar esto, va a estar lo mismo, ¿no? Ya. Vamos a ponerle un poquito más de borde, vamos a exagerar una vez más. Le vamos a poner 1,5 de borde. Ya, estamos exagerando. Y le voy a cambiar de letra para que lo noten mejor, porque en esta letra no creo que lo noten mucho. Una letra que sea, ya. Por ejemplo, este. Fíjense este tipo de letra. ¿Qué sucedió cuando le cambié el tipo de letra? Salieron como unos cachitos hacia arriba y hacia abajo. ¿Eso por qué? Porque supuestamente este borde, por lo menos de la M, esto debería seguir pues la trayectoria de esta manera. La letra debería ser pues más o menos así. Sí, la letra, ¿no? Está siguiendo pues la trayectoria para, para terminar pues el borde. Entonces de esa manera se dispara las esquinas. Esto sucede mayormente en esquinas, en ángulos. Ahora, ¿a alguien le parece bien? Sí. Esta opción, por ejemplo, de Corel, salió a partir de la versión, antes del Corel, cuando hacías esta opción de borde, no hacía estas cosas de sacarle como cachitos donde hay un ángulo, ¿no? Casi no hacía eso. Lo corregía muy bonito, pero a partir de la versión, creo que la X5, empezó a hacer esto el Corel, ¿no? Allá hacer realmente el ángulo que se tenía. Pero a muchos no les gustaba, ¿no? Porque ya perdía la esencia, pues, digamos, del gráfico, porque en algunas circunstancias nos sirve. Cuando hacemos no necesariamente un texto, un gráfico, y le ponemos ese ángulo, a veces sirve porque le hace una esquina totalmente. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera modificamos esto? Voy a alejar un poquito. Le voy a aplicar al otro texto, ¿no? Ya. Modificamos lo que eran las esquinas, lo que antes les indicaba, las esquinas. Ya no quiero esta esquina, quiero esta, por ejemplo, con boleado la esquina. Esto solamente se refiere a los contornos, al contorno, al borde. Esta paleta, esta ventana solamente es al borde. Al borde es el que le va a aplicar la esquina boleada. Y fíjense cómo es ahora. Ahora las esquinas son boleadas. Mayormente se utiliza de esta manera, ¿no? Porque se ve un poco tal vez más vistoso, pero eso depende. Acá las esquinas son boleadas, fíjense. Uno ya no saca, pues, esa, esos que especie de cachitos que salen. Y las esquinas también, fíjense que en la parte superior es totalmente una esquina y en el otro lugar no, es boleado el borde.
exagerado con el contorno para que ustedes puedan notarlo, ¿no? Y eso también depende si hablamos de texto, depende al tipo de letra, ¿no? Porque hay algunos tipos de letra que son pues, no tienen esquina, ya son boleados, ¿no? Pero en caso, igual, podemos bolear. Y la otra es recortada, ¿no? Las esquinas, que casi nunca se utilizan, ¿no? Fíjense. Ni es ángulo ni boleado, sino lo recorta las esquinas. No sé, ya depende del diseño, pero tienen esas tres opciones. ¿Okay? El que más se utiliza es el boleado. Y ahora, acá sobre impresión, lo que ven en la parte de abajo, eso ya lo vamos a ver en la opción de impresión, ¿no? Que eso ya es para la impresión, no lo vamos a ver nada en la pantalla. Entonces, de esta manera, que es contorno, si quiero que sea una letra hueca, pues lo pinto de blanco. ¿Ok? Lo pinto de blanco. Y lo que vamos a ver ahora es, a ver, antes de empezar con un ejemplo, allá, convertir a curvas. Fíjense este texto, escribo mundo, puedo corregir, puedo poner mundo 2, mundo 3, le voy a cambiar de tipo de letra, ya, eso me parece interesante. Si no me equivoco, realmente es de la era de hielo de la película, si es que lo han visto. Ya, a ver, voy a reducir el borde para no exagerar. Ya. Lo último que habíamos visto en lo que es texto es eh, convertir a curvas, ¿no? Convertir a curvas. Las ventajas que teníamos en esto, que en este momento es texto, es decir, puedo corregir, dos, por ejemplo. Bueno, no, esta atleta no tiene negrita ni curso. Ya bueno, pero sigue siendo un texto, yo puedo corregir. Al momento de convertir a curvas, se pierde ya la propiedad de texto. Es como si yo hubiera empezado a dibujar de esta manera, ¿no? Hubiera dibujado, tal como hicimos la caricatura de Mickey Mouse, hubiéramos diseñado así letra por letra, letra por letra. Y esto sí lo puedo modificar, ¿no? Cuando quiera lo estiro, ya, ¿no? Ese es igual, un texto, ¿no? Pero ya no es letra, pues este no le puedo poner ni negrita ni cursivo. Entonces, esta opción de convertir a curvas nos va a servir para modificar un texto, porque tal vez algún logotipo se parece a este tipo de letra, entonces con eso me ayudo mucho más rápido y eh, luego lo modifico. Pues. También se utiliza para, si en caso, por ejemplo, les pasaría este diseño y el tipo de letra es showcard, ¿ok? Y ustedes no lo tienen instalado ese tipo de letra, simplemente el Corel, cuando ustedes abran este archivo, les va a decir, no existe este tipo de letra, por lo tanto, eh, el Corel lo va a convertir a ARIA. Y cuando ustedes abran el programa, lo van a encontrar así. A ver, vamos a cambiar el tipo de letra. Siempre lo van a encontrar así, el logotipo. Así lo encontrarían, totalmente modificado. ¿Por qué no tenían el tipo de letra que yo he utilizado? Entonces, en esos casos, yo lo convierto a curvas, también sirve para eso. Para eso vamos a ir a objeto y convertir a curva o control Q. ¿No? Objeto, en la parte superior, objeto y luego a convertir a curvas. ¿Ok? Convertir a curvas. Cuando yo le dé esa opción, fíjense, ya no es texto, fíjense que aparecen los nodos. Ahora lo puedo modificar a mi gusto, como quien dice, a mi gusto. Lo puedo modificar a mi gusto. Incluso lo puedo mover todos estos arriba.
Puedo modificar a mi gusto los nodos, pero ya no es letra. ¿Qué quiere decir? Ya no puedo corregir, es decir, ya no puedo poner texto y borrarle el 2 o la O o ponerle una A. No, es como si yo hubiera diseñado todo eso. ¿Ok? Pero sigue teniendo las características de borde, relleno, puedo aplicar degradado, sigue teniendo lo mismo. ¿Ok? Solamente que pierde la propiedad de texto, si ya no puedo alinear a la izquierda, a la derecha, ya pierde digamos, lo que es texto, la característica de texto, se convierte como un gráfico, como un objeto diseñado. ¿Ok? Entonces vamos a tener esas opciones en lo que es borde. Ahora lo que ustedes van a hacer es van a realizar el diseño pero le van a poner vuestro nombre. Vamos a copiar esto. Ya, bastante grande. Ya, a ver. Solamente la parte de abajo. Van a diseñar de esta manera. Pueden utilizar otros colores, pero no modificar el diseño. El diseño es lo que quiero que saquen, que tiene ese tipo de borde, ¿no es cierto? Tiene ese tipo de borde. Pueden utilizar, solamente pueden modificar los colores. O sea, ya no puede ser azul. Tal vez quieren, pueden ponerle verde, un degradado de verde. O le pueden poner rojo y el degradado de rojo. O un naranja, no sé. Ustedes vean el color. Si quieren, también lo hacen el mismo color, no hay ningún problema. Pero en vez de poner diseño gráfico, le ponen vuestro nombre. ¿Ok? Le ponen vuestro nombre. Si tienen alguna consulta, Profesor, ¿el nombre nomás o el apellido más? vuestro nombre nada más. Porque eso no se repite. ¿Alguien tiene otro nombre? Creo que sí, ¿no? ¿O no? Creo que hay dos Lisbeth, creo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, hay dos Lisbeth. Bueno, en caso de Lisbeth, ya, pues le pondrá Lisbeth y el inicial tal vez de su apellido, ¿no? Para no confundir. Tal vez Lisbeth, creo que es así. Ya, Lisbeth y ese punto, ¿no? Porque si no, muy largo se va a parecer, salvo que vuestros apellidos sean cortos. Ya, vuestro nombre y lo envían al grupo de WhatsApp. Profesor, buen día. ¿Con el mismo estilo o fuente? No, ustedes seleccionan, porque no creo que lo tengan este tipo de letra. Pero en caso que quieran hacerlo igual, a ver, no me acuerdo con qué tipo de letra lo hice, pero debe estar por acá. No, pues ¿Por ustedes qué? pueden seleccionar el tipo de ¿Por qué, letra que ustedes deseen. por qué sería? Traten de utilizar, Ok. para hacer este tipo de diseño, chicos, traten de utilizar un tipo de letra que sea bastante grueso, no uno delgadito, si no, no va a dar una buena sensación. Eso también tengan en cuenta. Estos tipos de gráficos así con bordes se ve mucho mejor. Uy, ¿qué pasa con mi programa? Ya se ha colgado. Ya ver. Mayormente se utiliza, como les digo, un tipo de letra, un tipo de fuente un poco más grueso. ¿Ok? Un poco más grueso. Voy a... Ah, fíjense acá. A ver. Yo, por ejemplo, ¿cuántos tipos de letra tengo aquí instaladas? Tengo 513. Ahí se pueden dar cuenta ustedes cuántos tipos tienen instalado. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a la máquina, pues si ustedes tienen, como les dije, yo estoy trabajando en un promedio de una i3 con 8 gigas, creo ya tiene de RAM. Si ustedes tienen i5 o i7, bueno, 500 fuentes no le va a hacer absolutamente nada, ¿no? A vuestra máquina. ¿Ok? Traten de seleccionar algún tipo de letra bastante gruesa. No utilicen una delgadita. Y si tienes algunos detallitos, eso es importante en este tipo de letras.
Por ejemplo, acá, fíjense la I, este detallito que tiene en la parte de abajo. No es totalmente recto. Igual la N, no es totalmente recto. Esas cositas a veces cambian mucho en el diseño al final. Más que todo en este, cuando tiene bordes. Voy a dejar de compartir un momento mi pantalla. Voy a volver a abrir el Corel. No sé qué ha pasado. A ver. Creo que se ha colgado totalmente. ¿No? De ahí tienen el diseño. Yo voy a seguir buscando a ver el tipo de letra que utilizar en caso que ustedes lo tengan. Pues pueden utilizar cualquier tipo de letra, de preferencia un poco bastante gruesa el tipo de letra. La verdad que no me acuerdo cuál he utilizado para hacer este gráfico. A ver, en caso que ustedes lo tengan instalado, yo no sé, no, creo que no lo instalé. Cuando ustedes han instalado el Corel, se han instalado otros programas más. El programa Corel Phone Navigator, o en este caso Corel Phone Manager, en mi caso versión X8. Ahí están los tipos de fuente, es mucho más rápido buscarlo, ¿ok? Por si acaso, ¿no? A mí no me está abriendo, pero pueden buscarlo como Corel, ¿no? Lo buscan ahí, he instalado Corel Draw, si lo han instalado completo dice Corel Draw, PhotoPaint, el otro es el Capture, creo, el Corel. Instala varios Corel, ¿no? Entre uno de ellos es el Corel Font, para fuentes, ¿no? Tipos de letra. Me está abriendo, no sé qué ha pasado. Vamos, voy a seguir buscando tipos de letras, mientras que ustedes van diseñando. No me acuerdo realmente qué tipo de letra le puse.
Pueden buscar un tipo de letra también corrida, pero bastante grueso, no las corridas que hay ahí, tipo pluma bien delgaditas, esas no, porque no les va a salir tan bien. Mayormente ustedes traten de instalar, digamos, tipo imprentas, las sólidas, tipo imprenta gruesas, tipos de letra corridas, delgadas, tipo de letras corridas, gruesas. O sea, traten de tener los más esenciales. ¿Ok? Ahora, en mi caso, por ejemplo, en la parte superior dice que tengo 513 fuentes. En sí no son 513. 513 le toma a todo. Es decir, por ejemplo, acá en mi caso, Hums, hay negrita, cursiva y acá hay ya seis tipos de letra. Eso le toma, por eso se suma 500 y tantos, pero en sí no hay 500, pues, ¿ok? Lo toma cuando hay negrita, ya lo toma un tipo de letra. Si esa letra tiene cursiva, también lo toma otro tipo de letra. Por eso se suma bastante, 500, supuestamente para el Corel, pero no existen así tanto. No encuentro el tipo de letra, no me acuerdo qué tipo de letra le puse. No recuerdo con qué tipo de letra. eh, Luego lo haremos con un tipo de letra parecido.
Ya. Tenemos el efecto sombra, pero vamos a suponer que no hay un efecto sombra en código, ¿ok? Sí se tiene, pero supongamos que no. No se tendría esa herramienta. Entonces yo me tengo que idear cómo hacerlo. Es como acá, ¿no? No tenemos los doble borde. Otros software sí tienen opción 3, 4 borde y ahí automáticamente te lo diseña. Pero acá no, ¿ok? Igual, supongamos que no haya la herramienta sombra y yo quiero acá un texto. Ya, le estoy pintando de amarillo. Estoy duplicando el texto, fíjense, estoy duplicando. Hay dos textos. Y a uno le voy a poner, obviamente si es sombra es algo oscuro, ¿no? Se supone. Está negro y blanco. Y fíjense que si le pongo a un lado el texto, da la sensación de sombra. Sí, ¿no? Da la sensación de una sombra. Y no hay ningún efecto, simplemente he puesto un texto igualito, he copiado y he pegado, solamente con otro color, y lo he movido un poquito más allá, ¿no es cierto? Si exagero puedo ponerlo totalmente separado, y da una sensación de sombra, pero en sí solamente son dos textos. Lo mismo, aplícale al borde. Solamente podemos aplicar un solo borde. ¿Cómo harías para producir ese doble borde? ¿Ok? Lo mismo de lo que estoy haciendo ahorita. Si quiero una sombra sólida, yo puedo ponerle un texto debajo de otro, con un color más oscuro. De esa manera puedo conseguir una especie de sombra. Lo mismo hacemos para el gráfico de arriba. No tenemos doble borde, entonces, ¿cómo puedo llegar? Tal vez puedo utilizar el mismo principio de lo que, de lo que acabo de hacer. ¿Ok? No se meta dentro de la letra, ¿no? No se meta dentro del texto, solamente vaya del relleno hacia afuera. No se olviden activar esa opción, en caso que estén utilizando bordes bastante gruesos.
Acá, por ejemplo, para la palabra Cusco, si quiero darle una especie de sombra, simplemente era dos objetos, ¿no? Uno sobre otro, y el objeto que estaba por debajo era de un color más oscuro. Con ese mismo principio de poner entre objetos, vamos a realizar lo mismo que diseño gráfico. ¿Ok? Le voy a cambiar el tipo de letra. No me acuerdo específicamente qué tipo de letra es el que está arriba. Ya, diseño gráfico, por ejemplo. ¿Ok? Ya. En Corel no vamos a tener la opción de, digamos, poner varios bordes. ¿Ok? Voy a poner una letra bastante gruesa. A ver. Ahora lo que se debe jugar bastante ahora sí es ¿cómo se llama? El orden, ¿no? Quién va adelante, quién va atrás. Eso sí. Vamos a hacer una vez. Esto que es un poco grueso. Ok, diseño gráfico. A ver, lo primero, a ver, voy a contar un poco de este texto. Me parece muy separado este tipo de letra. Ya, diseño gráfico. Uno, la letra tiene que ser bastante gruesa cuando quiero que sea, no encuentro el otro tipo de letra, se va a colgar en mi máquina, tengo muchos tipos de letra instalados. A ver, creo que está buscando, sí, ya. Problemas con la cantidad de tipos de letras que tengo. El Corel ahora nos muestra pues una previsualización del tipo de letra. A ver, vamos a entrar nuevamente, voy a abrir nuevamente. Nos muestra una previsualización y eso hace que gaste pues mucho más memoria, ¿no? Y tiene que cargar todos los tipos de letra. Ya, mientras que va abriendo el core. Cuando nosotros queramos que se vea el fondo, o sea, nos importa el relleno, el tipo de letra tiene que ser bastante grueso, porque si es un tipo de letra, digamos que no ¿cómo les puedo decir? No nos interesa mucho el relleno porque es un color sólido, amarillo o verde o algo así, pues no importa, digamos, si fuera grueso, no, si estamos haciendo el diseño. Si yo quiero que se vea el tipo, el relleno, ahí sí tiene que ser bastante grueso. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Que no quiere abrir el core. Ahora estoy esperando ya. Ya, a ver. Ya, ahora sí, a ver. Ya, estamos con este diseño. Voy a copiar que este texto ya era bastante grueso para no buscarlo. Y a ver, vamos a empezar esto. Ya, le voy a poner diseño gráfico. Este texto es bastante grueso. Ya. Estoy teniendo problemas con mi core. Diseño nada más le pondré. A ver, ya que es lo primero que yo veo. Recuerden que cuando diseñan algún logotipo o algo tienen que ver como siempre la estructura, la característica que tiene. Acá la característica que tiene es que tiene dos bordes. Entonces, primero me enfoco en el diseño de dentro, ¿no? Es un color, digamos, rosado. Primero está un poco cursiva, voy a tratar de hacer casi muy similar, aunque el otro me imagino que era el tipo de letra, pero recuerden que puedo sesgar cualquier diseño. Luego me voy al color degradado, ¿no? Al color degradado. Veo que casi no cambia mucho la tonalidad, eso significa que el primer color
puedo coger el color. Y el segundo es un color mucho más claro, ¿no? Incluso le puedo poner acá, modificar y un poquito más claro. Entonces, si me doy cuenta, acá en el degradado va de un oscuro a un claro, pero no hay mucho que cambie, ¿no? No va de un azul muy oscuro a un blanco, por ejemplo, ¿no? Ya, ahora, luego veo que tiene dos bordes. Entonces tengo que aplicarle, voy a ponerle todavía otro color para que ustedes noten. Le voy a poner un color rojo, por ejemplo, ¿no? Para que noten. En ese momento ya tiene un borde, pero lo voy a poner un poco más grueso, 2 milímetros, por ejemplo. ¿Ok? 2 milímetros. Recuerden que si yo le pongo más, por ejemplo 4, voy a exagerar, el diseño, el borde siempre se va a ingresar adentro del texto, salvo que yo quiera. Entonces, por lo general, a un texto se le da la opción detrás, perdón, detrás del relleno. Es lo que casi siempre vamos a aplicar en un texto, casi siempre. Tengo que activar lo que es detrás de relleno. Solo así no me va a afectar el dentro, pues, ¿no? El contenido del esto. Entonces le voy a poner detrás de relleno, ¿ok? Estoy activando la opción de detrás de relleno, eso es lo más importante, ¿ok? No se olvide, es lo más importante. Luego de esto le voy a poner aceptar y ahí fíjense que ya el borde sale, ¿no? Sale de afuera, sale, ya no invade al texto, ya no invade. Le estoy poniendo rojo para que se den cuenta que sería el blanco, ¿no? El blanco de acá. Ese sería, ¿no? Yo puedo cambiar de cualquier cosa. Ahora, voy a hacer el mismo texto, el mismo, pero le voy a poner el borde más grueso. O sea, estaba, por ejemplo, 4. Ahora le voy a poner 8, el doble. Siempre con la opción detrás de relleno. Siempre. Detrás de relleno. Siempre debe estar esa opción. Detrás de relleno. Fíjense, ahora es más grueso. Es el mismo texto, pero mucho más grueso. Le voy a cambiar de color para que noten la diferencia entre cada uno. Y ahí está el rojo, que es el más grueso. Voy a exagerar. Le voy a poner 10 milímetros. ¿Okay? Voy a exagerar. Esto ya depende del tamaño de texto. Tal vez ustedes utilizan un tamaño de texto más pequeño y 10 milímetros es mucho, porque es casi un centímetro. Ya. Entonces tengo estos dos diseños. El objeto de atrás, perdón, el objeto con el borde más delgado, que vendría a ser acá el del blanco, le voy a poner que esté encima, porque fíjense, está debajo. Recuerden que hemos hecho ya ordenar y le voy a poner, a ver, hacia adelante de la capa, ¿no? Hacia adelante de la página, totalmente adelante. Y fíjense, ya está adelante. Ahora solamente quedaría cambiar de color. Incluso le puedo cambiar quitar el relleno, ni siquiera necesitaría un relleno. Le voy a poner un azul, azul de relleno. Incluso le puedo poner también relleno azul, ¿no? Fíjense, puedo ponerle blanco, cualquier color y le puedo poner incluso azul también. Le voy a cambiar por el momento con un color celeste. Entonces, ahora el diseño que está en la parte superior, es el gráfico que está encima. Ahora sí le voy a poner borde. Bueno, todavía lo voy a mover. ¿Ok? Lo voy a mover ahí a su posición. Lo voy a bajar un momento. Los dos gráficos. Ya, lo he bajado. Pero ahora le voy a poner ya no el borde amarillo, sino le voy a poner el borde blanco. Y fíjense, llego al mismo diseño. Solamente ha cambiado el tipo de letra. ¿Qué hay que entender acá? Que yo puedo hacer incluso otro borde más. Ya tendría que crear otros gráficos, ¿no? Fíjense, puedo crear ya, puedo seguir duplicando el objeto de abajo. Puedo cambiarle de color de borde incluso. ¿Qué es lo importante acá? Tengan en cuenta que el blanco, que ahorita tiene borde blanco, da la sensación de que esa área no es rellena, es decir, es hueca la rellena. Es hueco, toda esa parte es hueco. Tengan en cuenta, esa da la sensación del blanco. Si acá yo le pongo otro color,
ya, puedo ponerle, por ejemplo, amarillo. Ya le da otro aspecto, pero no que sea hueco, ahí ya le da dos líneas. Si se dan cuenta acá, en este diseño, lo primero que pueden identificar son dos bordes, uno amarillo y uno negro. Perdón, uno azul oscuro y uno amarillo. Es lo primero que se les va a venir a la mente. Pero cuando yo le ponga blanco, blanco, lo primero que da la sensación es que solamente tiene un borde y tiene un borde azul, que es el externo. ¿Por qué? Porque supuestamente lo blanco para nosotros da la sensación de hueco, algo así. Entonces, cuando utilicen el blanco en este tipo de rellenos, efectos, les va a dar la sensación de que está hueco. Entonces, solamente hay un borde azul que está ahí rodeando todo el texto. Pero no es así. Existe dos bordes, uno azul y uno blanco, que si le cambio de color, también daría otra sensación, tal vez. Pero ahí sí veo dos bordes, uno rojo y uno azul. Pero el blanco, siempre quédense en vuestra mente que en el diseño gráfico, el blanco parece como si fuera una área que no existe color, o sea, que es hueco, como quien diría. ¿Ok? Entonces, simplemente acá eran dos textos, uno, uno azul, incluso puedo mover, ya le puedo dar así como en la diapositiva, acá incluso, ¿no? Acá hay dos bordes todavía, fíjense. Acá hay tres bordes en sí. El negro, uno blanco y otro negro, ¿no? En la diapositiva van a ver, vamos a recortar en la diapositiva, lo voy a recortar de la diapositiva para llevarlo al core. A ver. Por ejemplo, acá, este es de la diapositiva, el diseño de la diapositiva, donde decía mundo. Fíjense, acá hay tres bordes, una, dos, tres. Por lo tanto, hay tres textos. Pero ¿qué sucede? Que el blanco hace de que fuera hueco y solamente habría dos bordes. El primero que es borde negro y el segundo que fuera la parte exterior otro borde negro. Da la sensación de dos bordes nada más, porque es blanco el del intermedio. Y el blanco siempre da la sensación de hueco. ¿Ok? Entonces, va a depender. Fíjense, apenas cambio de color ahí se nota pues ya dos bordes. Pero si le pongo blanco, un solo borde. Tengan en cuenta eso, ¿ok? Tan solo los colores da también la sensación de otra cosa. O sea, acá solamente era dos textos. Voy a poner color para que noten. Dos textos. Uno que tiene borde blanco y el otro que tiene borde azul, pero mucho más grueso. ¿Para qué? Para que sobresalga cuando yo le ponga encima el otro texto. ¿Ok? Igual, la sombra que antes hicieron es lo mismo, solamente que estaba desviado el texto, ¿no? Estaba mucho más arriba. Incluso ahí, incluso se puede juntar todo, ¿no? Algunos lo juntan todo, hacen sombra y encima otro borde más afuera y da también otro tipo de diseños, otro tipo de sensación. ¿Ok? A ver, si tienen alguna consulta, fíjense que estamos aplicando lo que hemos aprendido, el degradado, lo hemos aplicado acá adentro, siempre da otra sensación de ponerlo color sólido, fíjense, le voy a poner color sólido, ya es diferente, ¿no? El otro está casi, voy a borrar esto, me voy a quedar con esto solamente. Un degradado que casi tiene la misma tonalidad, pero si no le hubiera puesto un degradado, fíjense, le voy a poner el color sólido, cambia, ¿no? Cambia totalmente el aspecto a un degradado que con la misma, casi con la misma tonalidad, ¿ok? Cambia el aspecto siempre en algún momento. Igual, ¿no? Si le pondría más bordes, o si le cambio el color del borde, ya cambia igualmente. Entonces tengan en cuenta siempre eso, vean cómo, ¿ok? Este ejemplo hacemos porque es un diseño muy, muy clásico, ¿no? De siempre utilizar más de un borde. Pero algunos juntan otras opciones más como sombra, algo, y ya le dan otro aspecto. Hay que tener bien en cuenta. Pero por lo menos ya sabemos cómo se realiza la sensación de un borde externo, doble borde y triple borde. Simplemente son textos. Cada uno es un texto que está uno sobre otro. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, por favor.
A ver, voy a... A ver, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Ya. Lo voy a poner en este momento en el chat, en el grupo de WhatsApp. Este va a ser el diseño como trabajo, ¿ok? Que van a realizar para la siguiente sesión. Es decir, como máximo van a tener hasta el día domingo, como máximo, ¿no? Es decir, antes que inicie pues la siguiente sesión, es decir, antes del lunes. ¿Ok? Tienen que enviar antes del lunes este. Lo voy a subir el gráfico al grupo de WhatsApp. Fíjense que en este diseño todo es texto, gráficos y color. Nada más. ¿Ok? Este va a ser el trabajo para la siguiente semana. Ah, no, nos toca, estoy hablando el lunes, yo pienso que ya estoy otro día. Hacer día miércoles. ¿Ok? Este diseño es para el día miércoles. Estoy confundiendo, pienso que estoy yo ya jueves. Ya, para la siguiente sesión, que es del día jueves, es decir, tienen como máximo hasta el día miércoles para enviar. ¿Ok? Si hay alguna consulta, recuerden que el texto para hacer esto tienen que girar, pueden rotar como cualquier gráfico que hemos hecho, pueden rotar. Hay una especie de sombra, si lo van a ver ya cuando les pase las imágenes, hay una especie de sombra en esta parte. Igualmente en oferta hay una sombra. ¿Okay? Hay una sombra debajo del texto oferta. ¿Okay? Entonces, ustedes también tienen que analizar el gráfico, ¿no? ¿Cómo lo podría realizar rápido y bien? Exacto, ¿cierto? Ya, eso lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Si tienen alguna consulta, chicos, con esto de borde, no se olviden, solamente tenemos un borde, no podemos mover el borde. Si ustedes desean hacer alguna especie de sombra, recuerden, es un gráfico que está por debajo, nada más. ¿Cierto? Es un gráfico, porque en el diseño que van a realizar hay sombras, entonces simplemente es un gráfico. Fíjense, incluso puedo dar otra sensación de sombra, ¿no? Si le quito borde, otra sensación de sombra. Si le pongo borde, otra sensación de gráfico. Fíjense, detalles como esos cambia absolutamente. Sin borde, puede ser vistoso de alguna forma. Si le pongo borde, igual. Ahora, si el borde es igual más pequeño, ni siquiera tanto, también otro tipo de sombra. Hay que tener ponerle mucho énfasis en esto del orden del gráfico, del grosor del borde. ¿Ok? Ya chicos, entonces si no tienen alguna consulta, nos vemos hasta la siguiente clase. Este gráfico lo voy a subir en este momento al grupo de